terminar en relación a algunos de los parámetros de la partícula o del fluido. Entonces, en ese sentido, recuerden que en ese sentido recordamos que el coeficiente pues el coeficiente de fricción, aquí está, el coeficiente de fricción pues es una relación directa del número de Reynolds. Entonces, aquí nosotros tenemos una escala doble logarítmica que relaciona el coeficiente de fricción para diferentes tipos de partículas con el número de Reynolds, que es adimensional. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que para aquí tenemos partículas cilíndricas, discos o esferas. Para las partículas esféricas, que es pues el ejemplo que nosotros estábamos tratando, partículas esféricas, pues el número de Reynolds, aquí vemos cómo el coeficiente, si siguen el mouse, vemos como el coeficiente de fricción, como en esta zona de acá vemos cómo es prácticamente una línea recta. Es prácticamente una línea recta. Luego vemos que es una línea curva. Bueno, luego aquí en esta zona vemos que se hace prácticamente constante. ¿Eh? Y luego tenemos esta parte que es la zona de transición. Entonces, claro, esta zona de acá, donde es una función lineal, pues, modelada prácticamente como lineal, pues atiende a lo que es los valores de la ley de Stock. ¿Ok? Entonces, recuérdense que el número de Reynolds me define alguna zona, como la zona laminar, la zona turbulencia y la zona de transición. Entonces, aquí atiende a la zona, a la ley de Stock. La zona de transición, por ejemplo, aquí la tenemos, se llama ley intermedia, y aquí donde se hace prácticamente constante, una línea prácticamente horizontal, pues esa zona es para fluidos newtonianos, ¿ok? Para fluidos newtonianos. Entonces, aquí nosotros, bueno, pues podemos hacer esa relación del coeficiente de fricción con respecto al número de Reynolds. Entonces, en régimen laminar, pues nosotros encontramos que el coeficiente de fricción se atiende a esta ecuación. 24 partido el número de Reynolds. Y en ese sentido, ojo, en régimen laminar, nosotros tendríamos que podemos pues encontrar el número de Reynolds utilizando esta ecuación que es eh, el diámetro de partícula en relación al diámetro de partícula, al volumen, a la velocidad terminal, a la densidad de la partícula y a la viscosidad, a la densidad del gas y a la viscosidad del gas. Este fluido. Entonces, si nosotros pues insertamos esta valoración del número de Reynolds, repito, para un régimen laminar, pues entonces, y eso nos solucionaría prácticamente el 90% de los casos, porque aquí hablamos de la mayoría de los flujos gaseosos, en el fluente gaseoso, atienden a este régimen laminar. Luego nosotros tendríamos pues esta ecuación que me relaciona la velocidad terminal con, pues, con estos parámetros que tienen que ver con el diámetro de la partícula, la densidad de la partícula y pues, la viscosidad del fluido. Recordando que esta ecuación pues aplica, ¿no verdad?, para régimen de partículas entre 5 y 10 micrómetros.
omicas, ¿ok? O sea, esta es cuando le hablen de régimen laminar, entonces la ecuación que vamos a utilizar, pues esta. Luego miren acá, si ya yo le doy, para cualquier otra aplicación que aparezca por ahí, les doy pues para fluidos que están en régimen de transición, o sea, entre laminar y turbulento. Entonces ahí, recuerden que hablamos del número de Reynolds que están entre los 500 y los 1000. En el régimen laminar, veíamos acá que hablábamos con número de Reynolds pues bajito. Entonces, aquí nosotros, esta es la ecuación empírica que se ha obtenido para el régimen pues de transición. Y también para la pues entre el laminar y el turbulento, bueno, pues si nosotros va a depender ahí, vamos a ver, ya ahí cuando hablamos de régimen turbulento o de la zona de transición, ya ahí es un poquito más difícil establecer el factor, el coeficiente de fricción o el número de Reynolds en sí mismo. Entonces, bueno, algunos autores dan algunas soluciones que son muchas veces muy empíricos. Y por último, tenemos la zona de fluido newtoniano, donde, bueno, hablamos de un número de Reynolds un poquito más elevado, porque ya hablamos de régimen turbulento. Y recuerden que ahí se hace prácticamente constante, de 0.4, que era lo que veíamos aquí en esta pues recta, en esta, digamos, curva, que ya veíamos que aquí en esa zona se hacía prácticamente constante. Pues es esto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y el digamos, el diámetro de partícula mínimo? O sea, aquí, ¿cómo hablamos del diámetro de partícula mínimo? Recuerden lo que había dicho. Para encontrar el diámetro de partícula mínimo, debemos igualar el tiempo vertical al tiempo horizontal. ¿Mm? ¿Recuerdan esta parte que veíamos cuando iniciábamos cuando iniciábamos pues el planteamiento? Cuando iniciábamos el planteamiento, pues veíamos que debíamos igualar el tiempo vertical al tiempo horizontal para obtener esa condición de frontera, que ese me da el diámetro mínimo de partículas que yo voy a poder separar con el sedimentador. Entonces, para eso nosotros lo que agarramos, claro, hablamos en esta zona, hablamos de un régimen laminar. ¿Okay? Para un régimen laminar, pues entonces nosotros habíamos establecido esta ecuación que nosotros planteamos que la velocidad terminal pues se establecía de esta manera. La velocidad del fluido por la altura por la longitud, y habíamos encontrado esta otra ecuación que definía pues digamos, la velocidad terminal, pero ahora lo estamos haciendo en función del diámetro de partícula mínima cuando agregamos el tiempo vertical, cuando igualamos el tiempo vertical al tiempo horizontal. En ese sentido, entonces, nosotros, haciendo una inclusión de ambas ecuaciones, nosotros encontramos esta ecuación, que es la ecuación que me determina el diámetro de partícula mínimo. Cuando se le pida que determinen el diámetro de partícula mínimo, entonces usted debe partir de esta ecuación. Esta, como le decía al principio, es la ecuación que a través del análisis matemático y aplicándolo para régimen laminar, usando el número de Reynolds y régimen laminar, nosotros tenemos esta ecuación, que es la raíz cuadrada de este factor 18 por la viscosidad del fluido, por la altura del sedimentador, por la velocidad del fluido, partido la gravedad, la longitud del sedimentador y la densidad ρ de la partícula. Sin embargo, esta ecuación no se adaptaba 100% a la realidad. Entonces, algunos autores, como les digo, ya aplicando la parte empírica y haciendo prueba y error en laboratorio, afinaron esta ecuación y tuvieron esta ecuación que se llama semi-empírica. ¿Por qué? Porque es el resultado de un análisis matemático que el que hemos hecho acá y luego una afinación, digamos, de manera empírica. Entonces,
Aquí nosotros vemos cómo el diámetro mínimo de partícula es una función especial de la altura y la longitud, y este factor ahora afinado en vez de 18 es de 36. Okay. Entonces, bueno, los otros parámetros se mantienen. Estamos. Entonces, cuando en régimen laminar para partículas circulares se le solicite que obtenga el diámetro mínimo de partícula, que este sedimentador para esta longitud L y para esta altura H, con un fluido de estas condiciones, puede eliminar, bueno, pues la ecuación que se va a utilizar es esta. Por último, es importante destacar que la sedimentación es una digamos, la operación de sedimentación es una operación que se puede utilizar para eliminar partículas relativamente grandes. O sea, hablamos del orden de por encima de las 10 micras, entre 10 y 25 micras de diámetro de partícula. Entonces, y también se utiliza normalmente en aplicaciones donde el caudal sea bajo. Recuerden, el caudal debe ser bajo porque hablamos de un proceso de sedimentación, por tanto el tiempo de residencia debe ser un poquito más alto. En ese sentido, la eficiencia de este sistema no suele ser muy halagüeña, que digamos, no es la mejor eficiencia porque anda en torno al 75% o por debajo de ahí. Ok, ahí tienen algunas relaciones para poder pues calcular la eficiencia de un sedimentador. Bien, en cuanto al proceso de sedimentación, bueno, en esta gráfica nosotros podemos ver cómo en un sedimentador se relaciona, por ejemplo, el diámetro de la partícula para partículas esféricas, ¿no? Con respecto a la velocidad de sedimentación que tienen estas partículas en un sedimentador. Vemos nosotros que, bueno, realmente vemos nosotros que, por ejemplo, para partículas por debajo de 10, si vemos ahí por debajo de 10 micrómetros, pues la eficiencia es muy baja, o sea, la eficiencia está por debajo del 50%. Por eso hacemos hincapié en que este tipo de sistema se utiliza para partículas mayores de 10. Si usted ve entonces que para partículas, si vemos acá, para partículas de en torno a 20 micrómetros, pues vea como la eficiencia, pues es un tanto más elevada. Okay. Miren miren, aquí podemos ver ya, para ir concluyendo con la parte de la sedimentación, ahora podemos ver algunos como rediseños que se le han hecho a los sedimentadores para mejorar la eficiencia. En este caso, por ejemplo, está la cámara de Howard. Esta cámara lo que hace es que en la zona, digamos, por donde pasa el fluido, lo que se hizo fue que se le insertó una serie de placas paralelas que pues van a dar al traste con que la partícula tenga como donde asentarse y pues que la eficiencia sea mayor. También al final se le incluye una placa deflectora para pues lograr que, bueno, pues que la partícula bueno, pues tengan obligatoriamente que tocar y pues sedimentar. Luego miren esta otra, también este es un sistema, o sea, la idea de este sedimentador parte de una primera experiencia que se hizo para mejorar la eficiencia, pues lo que se hizo fue incluirle una placa deflectora, o baffle, una placa deflectora o baffle. Entonces, claro, esto obligaba, si el aire con partículas entra por aquí, al chocar con la placa deflector y tener que hacer un cambio de dirección, pues las partículas, entonces eso forzaba la sedimentación de las partículas. Y miren aquí este sistema un poquito más, digamos, dice más engorroso, en el cual ponen unos canales con una serie de placas deflectoras que tienen a mayores digamos, unas placas con porosidad por donde el aire tiene que atravesar este laberinto
pues esto eficientiza la cantidad de partículas que se retienen y también ayuda mucho a los procesos de sedimentación. Este se le llama un colector de impacto granulado. Estas son algunas mejoras que se le han hecho a los sedimentadores. Señores, vamos a pasar a la tecnología de ciclón ahora, pero si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la sedimentación, este es el momento de hacerlo. Hable ahora o calle hasta la próxima sección. Preguntas, dudas, cuestionantes. Maestro, Uh-huh. en la Randall le habla. Sí. En el diseño del sedimentador, la configuración, o más bien el diámetro de la tubería de entrada y de salida, ¿me afecta o en qué magnitud me afecta el diseño En que el yo diseño. hice, tomando en cuenta que yo todo lo que he hecho, lo he hecho, todos los cálculos, los he hecho en el interior del sedimentador ya? O sea, ya el fluido, el aire está dentro del sedimentador. Entonces, ¿cómo me afecta a mí el diámetro de la tubería de entrada y el diámetro de la tubería de salida? Sí, básicamente, como ves en una variación, como ves en las imágenes, una variación de los diámetros de entrada y salida de los sedimentadores, pues no afecta de manera significativa. Sin embargo, vemos acá, sin embargo, el concepto de sedimentador es que el fluido venga digamos, por una ranura pequeña y que de repente pase a una amplitud, una calma, una tranquilidad que le dé el chance a la partícula, eso tanto para líquidos como para gases, de sedimentar. Entonces, lo que es esta ranura, vamos a ver, entonces, lo que quiero decir es que el tamaño de esta ranura no me afecta de manera significativa lo que pasa aquí. Sí, lo que afecta es digamos, en un principio, suponte tú, o sea, vamos a ver, a partir de lo que acabo de decir, tú no puedes tener una rendija de entrada gigantesca ahí, no puede ser muy grande, el concepto que sea pequeña. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y luego, qué tan pequeña, media o grande, si esa variación entre un diámetro y otro me afecta, pues no es tan significativo porque recuérdate que aquí pasamos de un espacio reducido a un espacio, digamos, más abierto. Y lo que nos dice Bernoulli en ese sentido es que por aquí, cuando reducimos esto, lo que hacemos es pues una variación de velocidad, que es lo que yo busco al reducir esto, que el fluido entre con más velocidad y luego que cuando pues se da esta apertura, pues obviamente en ese mismo sentido la velocidad pues se reduce y esa velocidad ya con la que queda dentro del sedimentado fue lo que se le llama velocidad terminal, que es ya presumimos de que es constante durante pues su paso por el sedimentador. Pero básicamente la idea es, lo que no puede ser, por ejemplo, variable. La idea es que se hace la misma entrada para que opere en las mismas condiciones y que sea pequeña. Ya tuve que no está incluida en las ecuaciones de diseño porque lo que pasa previo a eso mm, pues no se toma en cuenta porque lo que se debe tomar en cuenta es que sea el concepto de que pase de algo pequeño reducido a algo grande. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pues, por ejemplo, vamos a ver ahora la tecnología de ciclón. Ahí sí la entrada me afecta, porque ahí la entrada, incluso la forma de la entrada, va a darle al caudal unas características u otras. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues continuamos entonces con el siguiente tecnología que vamos a ver. Vamos a ver a Rubeli, que tiene una pregunta, pero me dice que no puede. ¿La escribiste la pregunta? Bueno, que no me puede responder. Vamos a ver si. ¿Cuáles son los costos de la tecnología que ha mencionado?
Vale, la tecnología de ciclón, como ustedes pueden darse cuenta, tiene una eficiencia baja y tiene un rango de partículas específico. Partículas de cierto tamaño, eh, eh, con cierta característica de diámetro de partícula, para caudales bajos. Entonces, claro, vemos nosotros que el costo de operar un sedimentador es bastante, o sea, la construcción suele ser robusta. Bueno, no sé si me detuve a presentarle aquí, que tengo yo por aquí una imagen, de un sedimentador ya montado. Mira, se me fue esa imagen. ¿Y dónde fue esa imagen? Sedimentador, digamos, real. Pues desapareció. Bueno, pero yo creo que aquí en adelante hay un sedimentador. No, esos son ciclones. Pues mira, yo tenía yo un sedimentador industrial, pero ven acá, ¿cómo que ese sedimentador industrial no está? Pues, bueno, pues al sedimentador le dio rabia y parece que pero espérame. Se supone que ese sedimentador debía estar, bueno, no está. Bueno, era una imagen para que vieran un sedimentador industrial real, pero parece que se le dio penita y se fue. Anyway, el caso es que la conclusión es que te quiero decir que si vemos los sedimentadores son robustos, son sedimentadores que tienen poco costo operativo, es una tecnología relativamente baja. O sea, el costo es muy bajo en comparación con otros sedimentadores, con otra tecnología, quiero decir, con otra tecnología. Entonces, claro, si tú tienes un caudal bajo con partículas gruesas, como en el tema, por ejemplo, de la industria del cemento, que el caudal suele ser bajo, las partículas suelen ser gruesas, y eso pues a ti te conviene un sedimentador, porque, claro, eh, es poco costosa montar la tecnología, luego los costes operativos son nulos y la vida útil del equipo es larguísima, o sea que te conviene, claro, si tienes esas condiciones. Sin embargo, hay en otras aplicaciones que un sedimentador no lo puedes usar ni de coña, porque es que no te va, no te sirve. Ok, entonces, eh, Profesor, seguimos, profesor, una pregunta. ¿sí? Le habla Jonathan Zapata. Para la selección de las diferentes tecnologías de sedimentación, o sea, los diferentes sedimentadores que usted presentó, ¿qué condiciones deben tener los flujos para yo, o sea, tomar cualquiera de esos sedimentadores? ¿Me entendió? Sí, bueno, vamos a ver la tecnología de sedimentaciones. El sedimentador base es este, ¿no? El sedimentador base es este, pero ya hoy en día casi esos sedimentadores base no se están, digamos, instalando tanto, sino que lo que hay son los que ya se instalan, como le digo, como la vida útil está larga, pues se siguen operando. Ya hoy en día los sedimentadores que se están instalando son sedimentadores como estos, que ya tienen placas o que tienen placas deflectoras o incluso que tienen un canal de impacto granulado, porque mejoran la eficiencia. Esa eficiencia del 75%, bueno, pues la mejoran y la suben a 80 y 90%, 80, 85%. Entonces, ahí va a depender mucho vuelvo y digo, por ejemplo, los sedimentadores aguantan gradiente de presión, aguantan variabilidad de la temperatura, o sea, a altas temperaturas no hay problema, tú usas un sedimentador. Luego, los sedimentadores, pues en el flujo sí que no puede ser un flujo grande, no podemos tener un flujo grande. Con eso yo me refiero a flujo por debajo con grande me refiero a flujo por debajo o sea, no pueden haber flujo por encima, digamos, para que sea grande, por encima de los 100 milímetros cúbicos.
no pueden haber flujos tan elevados. O sea, de flujos, por ejemplo, de 500, flujos de 500, flujos, digamos, decía yo, por aquí tenía algunos flujos anotados. Entonces decíamos, flujo, por ejemplo, de 500 milímetros cúbicos por hora, eso no puede instalar un sedimentado porque eso es demasiado caudal. Entonces, flujo bajo, por debajo de 100. Y por debajo de 100 me refiero a muy por debajo de 100 milímetros cúbicos por hora. Luego, ¿qué otra cosa tiene que tener ese fluido? Partículas que sean relativamente grandes para que sedimenten fácil. El diámetro de partícula normalmente anda por encima de la 10 micras, porque por debajo de la 10 micras ya vimos ahí en la imagen de sedimentación, bueno, que la eficiencia es baja, ¿sabes? Entonces, si tu perfil granulométrico de tus partículas, la mayoría están por debajo de lo 10 micras, entonces no te vale un sedimentador. Ahora, si tu perfil granulométrico está por encima de la 10 micras, incluso hasta la 20 micras, 25 micras, pues se te vale. ¿Se entiende eso? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la tecnología del ciclón. Bueno, pues aquí tienen pues, ¿qué es un ciclón? Bueno, un ciclón es un equipo donde tú insertas el aire, o sea, tienes que, digamos, meterle velocidad a este aire. Tú insertas el aire con cierta velocidad. Entonces, eh, por aquí, por esta rendija, vemos cómo entra el aire. Entonces, el aire entra a una sección circular. Vemos que el ciclón tiene una sección circular y luego esa sección circular sufre un estrechamiento. Entonces, ¿qué va a hacer el aire? El aire va a empezar a girar, ven, si siguen el mouse, ven las vueltas que va dando el aire hasta llegar a la sección de estrechamiento y empieza a estrecharse. Entonces, claro, empieza como a haber una pérdida, una pérdida, una pérdida, una pérdida. Entonces, luego, por varias razones que yo voy a explicar ahora, pues el aire sale por esta zona de acá. Entonces, bueno, yo le voy a ser sincero, esta imagen que he tomado yo de internet, tal vez no la mejor, la tengo ahí simplemente para explicar cómo el aire va haciendo estos giros en el ciclón. No es la mejor por dos razones que le voy a decir ahora. Primero, la zona de estrechamiento está muy abajo, muy pequeña, no sé si la pueden ver ahí. Bueno, al final la dejo porque me sirve como ejemplo para decirle lo que no debe pasar en un ciclón, por ejemplo. No puede ser que la zona de estrechamiento sea tan pequeña y tan abajo. Hay unas relaciones ideales que la vamos a ver ahora. Entonces, este es digamos, un esquema, digamos, de un corte transversal del ciclón. Notamos cómo aquí tenemos la rendija de entrada. Ahí sí que yo necesito unas dimensiones específicas. Esa rendija de entrada tiene una altura H, la vemos aquí. Normalmente son de una sección rectangular, normalmente casi nunca son de secciones circulares. Y luego tiene una anchura, una amplitud que es W, se le llama W. Luego la chimenea de salida, que de su E, tiene un diámetro también, el diámetro de la chimenea de salida. Y si ustedes ven aquí, hay que darle potencia a ese aire para entonces que el aire entre al ciclón y empiece a hacer las vueltas como la vimos acá, empieza a dar las vueltas como la vimos acá. Entonces le empieza a dar esa vuelta y notan cómo en este pues ejemplo que tenemos acá, denme un segundillo. Entonces notamos cómo en el ejemplo pues que tenemos por aquí, ¿lo ven? La chimenea de salida tiene una altura que le vamos a llamar S, y ahí es donde yo digo que este dibujo del internet no es correcto, porque la chimenea de salida necesariamente tiene que estar por debajo de la entrada del gas. ¿Ok?
O sea, este punto de aquí, si lo ven con el mouse, tiene que estar por debajo de la entrada de gas. Sin embargo, vemos aquí como no está por debajo. Es un ciclón mal diseñado. ¿Okay? Porque, ¿qué pasaría si el ciclón tuviera la altura donde lo pone por encima de la entrada? Pues que en esta zona de aquí, el aire, ¿sí? Pues en este decía, si la altura es tan corta como esta, en esta zona de aquí el aire escaparía y saldría a la chimenea con todo y partículas, arrastraría partículas y todo, ¿ok? Por tanto, necesariamente la longitud de la chimenea tiene que exceder y eso hace que entre este punto de aquí, si lo ven con el mouse, o sea, la parte más baja de la entrada y la parte de donde inicia la salida de la chimenea, haya una sección, esa altura de ahí se llama S sub C. ¿Ok? S sub C no puede ser negativa. En este caso, S sub C negativa, ¿la ven ahí? S sub C tiene que tener un valor positivo, como lo vemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, como explicamos, el aire va a entrar dando vueltas y luego ven ustedes cómo la sección de pues el ciclón tiene dos longitudes. Tenemos la longitud L sub D que va desde donde inicia, esa sección se llama la sección circular del ciclón. La sección circular del ciclón va desde donde inicia la reducción de ensanchamiento, el cuello de botella, digamos, el embudo, hasta la parte superior del ciclón. Esa sección L sub D, L sub B, digo, L sub B es normalmente 2 veces el diámetro, es 2 veces el diámetro. Vemos que el ciclón tiene un diámetro D. Entonces, luego, la parte donde empieza el cuello de botella y el embudo, ¿no? La reducción de ensanchamiento, se llama esa sección L sub C. Y normalmente suele ser casi igual a L sub B. Que L sub B suele ser ligeramente más grande, ligerito, no tanto, digamos un 45-55%. 45 LC y 50 LB. Entonces aquí vemos que ese 45-55 en el que vimos en el embudo que vimos diseñado en el embudo, no corrijo, en el ciclón que vimos diseñado en el internet, pues no se cumple esa relación. Por eso esto es nefasto y el que no se cumple esa relación también es nefasto, ¿ok? En ese diseño. Entonces, luego nosotros vamos a ver que el diámetro de la chimenea de escape normalmente es la mitad del diámetro del ciclón. Que la altura H normalmente también es la mitad del diámetro del ciclón. Que ese sucede, lo vemos aquí, la pequeña altura esa que hay entre el inicio de la salida de chimenea y la entrada debe ser por lo menos de una octava parte del diámetro. Que LC y LB suelen ser muy parecidas y suelen estar en torno a 2 veces el diámetro, el duplo del diámetro. Que la longitud de la chimenea S suele ser en torno a 2/3 del diámetro y que miren aquí, la altura H suele ser el duplo de la anchura W de donde entra pues esto, ¿ok? Eso normalmente, aquí nosotros en la salida de la partícula, por donde recogemos la partícula, tenemos un diámetro que es el diámetro sub D y suele ser arbitrario. Normalmente lo que se hace es que se toma un cuarto del diámetro total. Que estas son como que las relaciones que nosotros necesitamos saber para dimensionar un ciclo. Entonces, miren aquí en el GIF como nosotros vemos cómo entra por esta sección un aire pues acelerado y vamos viendo cómo él empieza a dar las vueltas, la ven por aquí, cómo empieza a dar sus vueltas. Entonces, claro, a medida que empieza a dar la vuelta, empieza la zona de
de estrechamiento. Entonces, cuando el aire llega aquí, bueno, pues vamos a ver, aquí hay una aceleración que es más importante que la de la gravedad. Existe la de la gravedad, pero Ronnie, dime, ya. Entonces decía yo, existe la fuerza de gravedad. Sin embargo, la principal fuerza, ¿cuál podríamos decir que es la principal fuerza? Vamos a ver, ustedes díganme, ¿cuál es la principal fuerza que afecta a las partículas aquí? Bueno, hablamos de exacto. Hablamos entonces no de la aceleración de la gravedad, sino de la aceleración radial. ¿Ok? Entonces, aunque existe la de la gravedad, es muy pequeña en comparación con la radial. Entonces, nosotros vemos aquí cómo a medida se va, recuerdan que a medida se va produciendo el ensanchamiento, pues la partícula va, vemos nosotros que digamos, la velocidad angular, en este caso, es una relación, la ven ahí, es una relación del diámetro. ¿Mm? Por tanto, a medida que el diámetro va variando, la partícula entonces va a tener una aceleración radial diferente. Entonces, también va a depender, miren aquí como tenemos en la rendija W con una entrada W, va a depender, vamos a ver, por dónde entra la partícula. Si hay una partícula que entra en este borde de aquí, no va a tener la misma aceleración radial que la que entró en este borde más cercano al centro. La que entran en el borde de afuera tienen una aceleración mayor. O sea que el gradiente de velocidad no es el mismo para cada partícula. Eso va a ser, bueno, lo comento un chima más para adelante, que eso va a hacer que nosotros calculemos, en vez de un diámetro mínimo de partícula que podamos separar, calculemos un ratio. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida va bajando aquí, bueno, pues va perdiendo pues, la energía, y en el centro se genera una zona de baja presión, y cuando el aire llega a la parte inferior, las partículas caen, y el aire sin partícula o con muy poca partícula va ascendiendo y saliendo por la chimenea. ¿Okay? Como lo ven ahí en el GIF. Yo creo que en el GIF se ve como muy bien el funcionamiento interno de un ciclón, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Sí, maestro. Vale. Entonces, ¿qué resulta? Que si nosotros hacemos un análisis parecido al que hicimos con el sedimentador, nosotros vamos a tener esta ecuación, digamos, de ese análisis, pero que va en función, o sea, que la velocidad terminal de la partícula es una relación directa, vimos, de la densidad del fluido, de la densidad de la partícula, del diámetro de la partícula y de la aceleración radial, ¿ok? De la aceleración radial. Y es una relación inversa a la viscosidad. ¿Se entiende esto? En ese sentido, en un ciclón, pues el tema con los ciclones es que normalmente ese fluido es acelerado para que obtengan rápidamente su velocidad terminal. Entonces, una determinada partícula, la velocidad terminal normalmente es, digamos, mayor en el vórtice interior porque el radio es más pequeño. Es mayor en el vórtice interior porque el radio es más pequeño. Aquí vemos nosotros como aquí vemos nosotros en esta relación como hay el radio está en el denominador, por tanto hay una proporcionalidad inversa en ese sentido. Vale, entonces, claro, nosotros pues para obtener
el menor diámetro que se puede, pues que se puede, digamos, eliminar con un ciclón. Aquí, como nosotros le acabo de explicar que las velocidades varían entre un punto y otro, dependiendo de cómo entra la partícula. Entonces nosotros hablamos no de un diámetro mínimo de partículas, sino hablamos de un diámetro de corte. Aquí hablamos de un diámetro de corte. ¿Qué es un diámetro de corte? El diámetro de corte, que normalmente se suele simbolizar como dP sub C, que quiere decir el diámetro de corte, es el diámetro para el cual se elimina la mitad de la masa de las partículas que son alimentadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, normalmente el diámetro de corte que se calcula es el dP50, que quiere decir que en el dP50 es el diámetro de partícula mínima de la cual yo elimino el 50% de ellas. Okay. A mí en un ciclón me van a entrar, vamos a poner partículas, me van a encontrar partículas con valores de 5 micra, de 1 micra, de 10 micra, ¿no? De 20 micra. Entonces, si yo digo que mi dP50 es de 10 micra, ¿qué quiere decir? Que yo elimino en ese total de partículas que me entran, que yo elimino el 50% de la partícula de 10 que me entraron. Y a partir de ahí empieza a aumentar. O sea, yo elimino el 50% de toda la partícula de 10 que me entraron. Si en mi fluido había un total digamos, de 100, digamos, miligramos, por decir un número loco, de 100 miligramos de partículas con un diámetro de 10, yo elimino 50 de ellas. Entonces, mi dP50 es cuando yo elimino hasta la mitad de la partícula de un diámetro X. Porque, por ejemplo, las partículas de 5 no se van a eliminar a la mitad, se va a eliminar mucho menos de la mitad. Y, por ejemplo, la partícula por encima de 10, digamos la de 15 y la de 20, se van a eliminar un 75, un 80%. Okay. Eso es lo que se hace con un diámetro de corte. Igual se puede calcular el dP60, el dP80, pero se suele calcular el dP50. El diámetro de corte dP50 es en el cual yo elimino hasta el 50% de las partículas de un diámetro X. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un análisis parecido al que o digamos facsimilar al que hemos hecho para un sedimentador, nosotros vamos a obtener que el diámetro de corte va a ser igual, aquí tenemos la ecuación, donde el único, vamos a ver, esta es la mu sub F, es la viscosidad cinemática del fluido. W ya sabemos, mírenlo aquí, es el tamaño de la entrada, porque recuérdense que no es lo mismo una partícula que entró en el extremo derecho que una que entró en el extremo izquierdo. Luego, pi por la velocidad del fluido por la densidad ρ, o sea, el factor de densidad ρ menos la densidad ρ de la partícula menos la densidad ρ del fluido. Aquí hay un número que no conocemos, pues ese número es el número de vueltas que da la partícula en el ciclón. ¿Sí? En este caso, si yo quiero calcular el dP50, pues la ecuación que me quedaría es esta que tenemos acá. ¿Ok? Donde en este caso igualamos la velocidad de una partícula a la velocidad del fluido. ¿Se entiende eso de los diámetros de corte? Del diámetro de corte y del número de vueltas que da. El número de vueltas se calcula tal cual. Miren aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuántas vueltas ha dado? Desde que ella entra, se cuenta la primera vuelta en el extremo opuesto a la entrada. Entonces ahí tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y media vuelta, más o menos. 7.5 vueltas. Ok. ¿Se entiende eso? Del número de vueltas y del DP50. Vuelvo y pregunto, jóvenes y jóvenes, pausa para esperar de respuestas. ¿Se entiende? Profe, le quería hacer una pregunta. Sí, pregunto. El número, según el número de vuelta que contenga el ciclón, Sí. eso quiere decir que depende también de la eficiencia de sedimentación de la partícula, dependiendo de su número de vuelta interna. Sí, sí. Claro, si tú aumentas el número de vueltas que da la partícula en el ciclón, eso quiere decir que habrá un aumento de la eficiencia. Sin embargo, hay un problema con delta P que yo voy a explicar ahora. Porque el gradiente de presión también hay que tomarlo en cuenta porque eso es coste operacional. ¿Okay? Claro, porque tú dices, bueno, pues si yo hago un ciclón lo suficientemente largo, para conseguir un número de vueltas que la eficiencia casi suba a un 99%, sería perfecto, pero para tú conseguir ese número de vueltas, tú necesitas aumentar la potencia que tú le das a ese fluido al entrar al ciclón. Entonces, aumentar esa potencia significa coste económico. O sea que no, al final no me va a compensar esto. Sí. Entonces, miren aquí nosotros, utilizando esta ecuación, podemos pues calcular el número de vueltas que una partícula da en el ciclón. Vemos nosotros que son valores que nosotros tenemos claros según el diagrama, o sea, la altura, digamos, ¿no? La altura de la entrada de la rendija, tenemos también una relación de LB y L sub C que hemos definido ya previamente. Entonces, si nosotros aumentamos pues, el número de vueltas, obviamente el DP50 va a ser menor. O sea, yo voy a poder eliminar una cantidad de partículas más pequeñitas. Y eso me conviene mucho, eliminar partículas muy pequeñas. Incluso nosotros en un número de vueltas, digamos, muy largo, recuérdense que para conseguir ese número de vueltas, LC y LB, L sub B deben de ser mucho mayores. Entonces, también yo tengo que aplicar más potencia a ese fluido para que haga las vueltas. Entonces, puedo aumentar la eficiencia, incluso aumentar el número de partículas que voy a eliminar. Puedo eliminar partículas más pequeñas, pero, como decía, planteé el problema de la caída de presión, o sea, yo necesito más potencia de alimentación y eso me aumenta los costos. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Entendido. Perfecto. Entonces, Disculpe, miren, profesor. ¿sí? Aprovechando la pausa, es para saber a qué hora va a ser el segundo break. Bueno, en realidad ya creo que no nos da tiempo para concluir, porque ya, pero vamos a concluir un poquito más temprano, entonces, ¿okay? Para no finalizar, concluimos más temprano. Vale. Entonces, miren aquí cómo aquí podemos hablar de una pérdida por carga que se da, ¿no? ¿Verdad? A medida vamos teniendo pues esas oscilaciones que dan pues el fluido, hay una pérdida por carga que se puede calcular mediante esa pues esa ecuación. Y es importante que sea esa pérdida por carga porque eso es lo que me va a ayudar luego a que esa zona de baja presión que se da en el centro, lo que me ayuda a que el fluido pues salga luego por la chimenea de salida. Vemos aquí en la imagen pues, un ciclón pues ya instalado en una industria. Este me parece a mí que es de una industria del cemento. Aquí nosotros podemos ver cómo la eficiencia de un ciclón es función pues, del diámetro, el DP50. Y nosotros vemos cómo aquí tenemos la eficiencia y vemos cómo aquí tenemos esa eficiencia tabulada en esta gráfica en relación pues
al ratio del diámetro de partícula eliminada versus el DPC. ¿Ok? Vemos cómo cuando nosotros, cuando este ratio se hace en torno a la unidad, ¿no? ¿Verdad? Cuando se igualan, ¿no?, ellos, entonces la eficiencia del ciclón anda en torno a un 50%. Para nosotros aumentar esa eficiencia, por ejemplo, que esa eficiencia sube en torno al 80%, por ahí, nosotros tenemos que aumentar ese ratio a 1.5, 1.8 y hasta 2. Okay. Entonces, nosotros vimos cómo realmente la eficiencia de los ciclones, vamos a ver, se mejora la de los sedimentadores, pero tampoco es una eficiencia, digamos, óptima. Lo que sí ayuda mucho los ciclones para ciertas, digamos, para ciertas aplicaciones industriales, especialmente para eliminar partículas de fluentes gaseosos, digamos, el perfil, ¿cómo se llama? De partícula, ¿no? ¿Verdad? De la granulometría, lo que me refiero, de la granulometría de esa partícula sea muy variada. Entonces ya ahí, pues yo voy a tener pues, digamos, pues, capacidad de eliminar mayor cantidad pues, de partículas. La eficiencia la podemos calcular mediante esta ecuación, ¿no? ¿Verdad? Ven ustedes cómo la eficiencia está relacionada con el DPC, ¿no? ¿Verdad? Normalmente ya sabemos que DP50, por ejemplo, y la eficiencia para un diámetro de partícula en concreto. Para este diámetro de partícula J que yo quiero, va a depender del DP50 y del diámetro de partícula en concreto que yo ando buscando. En alta temperatura, pues se pueden operar tranquilamente en un ciclo. Alguna desventaja, ya vimos nosotros que la eficiencia es limitada, especialmente para partículas pequeñas. En comparación, por ejemplo, con el sedimentador, los costes de un ciclón son un poquito más elevados porque nosotros hablamos de que aquí nosotros tenemos que, digamos, meterle potencia a ese gas de entrada al sedimentador. Entonces ahí, bueno, pues el tener que aplicarle potencia para que el gas pueda dar la vuelta que se requiere, pues implica un poquito más de coste, más que el sedimentador, por ejemplo, pero mucho menos que los precipitadores electrostáticos o que los filtros de manga. Ok. Señores, para esta parte de las dos tecnologías que hemos visto, de los filtros, digo, de los sedimentadores y de los ciclones, nosotros para la semana que viene tenemos una asignación, una tarea, ¿no, verdad? En la cual nosotros vamos a entregarle en el aula virtual de Moodle. Yo voy a crear esa tarea para que la suban ahí en un PDF. Tienen hasta el próximo lunes 21 para entregarla, una semanita para hacerlo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a solucionar los siguientes ejercicios propuestos por el facilitador. Es individual la asignación y la misma debe subirse al aula virtual, o sea, al Moodle, en formato de PDF. El PDF debe nombrarse de la siguiente manera. Te pone
su nombre, su apellido, coma, ejercicio de sedimentación de un sedimentador de ciclón. Ejemplo, el estudiante Pepito Pérez hizo su tarea, entonces lo nombró como Pepito Pérez, ejercicio de sedimentador y ciclón. Dentro del PDF, usted debe de firmar su tarea y poner su nombre, porque a veces te mandan el PDF, no ponen el nombre dentro del PDF y tú te quedas en el aire pensando, ¿y de quién es esta tarea? ¿Y a quién le pongo la nota? Me ha pasado muchas veces, por eso lo digo ya aquí. ¿Cuáles son estos ejercicios? Miren, aquí el ejercicio 1 es sobre básicamente la velocidad terminal de una partícula, para calcular la velocidad terminal de una partícula. Sí. Luego, aquí en el ejemplo 2, es para calcular el diámetro mínimo de partícula, pues que se puede retener en un sedimentador con esas condiciones que te plantean ahí. En el ejemplo 3, nosotros tenemos que determinar, aquí lo que te piden es que dimensione un sedimentador de partículas a partir de unas condiciones que se te dan, que lo dimensione y que luego me diga si esa tecnología de todas las que hemos visto fue la mejor opción de elegir a partir de esas condiciones. Se decidió hacer un sedimentador, dimensiónamelo y luego dime si esa fue la mejor tecnología a elegir en comparación con otra a partir de esas condiciones iniciales que tú tenías. Okay. Luego, el siguiente ejercicio se trata sobre el cálculo de la eficiencia de un ciclón. Calcúleme la eficiencia de un ciclón en base a cierto, el dp que te piden y las partículas que te están pidiendo. Y el último ejercicio te plantea, pues, que determine la característica de un ciclón, en ese sentido, el diámetro de la partícula que se puede eliminar con una eficiencia del 50%. Disculpe, pero Sí, sí. es para que uno elija una de esas tareas, uno de esos ejercicios. No, claro, son 5 ejercicios, tú tienes que hacérmelo los 5. Ok. Maestro, disculpe, presénteme el ejercicio número 1, por favor, que yo estoy teniendo problemas para entrar al Moodle. A ver si resuelvo los ejercicios. El ejercicio 1, ahí está. De todas formas, se van a colgar en el Moodle y si tienen algún problema, pues se le manda, o sea, hablar con el enlacista para que el enlacista se lo haga llegar. Pero en principio todo el mundo tiene que poder tener la entrada al Moodle sin problema. Ok. Yo lo voy a colgar esta noche o mañana temprano para que lo tengan ahí. Sí. Randall. Sí, maestro, muy bien. Mira, yo tengo una pregunta con respecto al diseño del ciclón. Sí. Ahí vimos el diámetro de corte. O sea, la pregunta va orientada en la siguiente dirección. Yo fijo en mi diseño el diámetro del equipo, o porque no entiendo si el diámetro de corte va a definirme el diámetro de mi equipo en el diseño. Y aparte de eso, tengo la siguiente pregunta también con el mismo diámetro de corte, que ese diámetro principal se elimina la mitad de la masa de las partículas que entran. ¿Qué pasa con la otra mitad? Si tengo que colocar otro ciclón ahí en serie con el primero para eliminar la otra mitad, ¿o qué yo tengo que hacer? ¿Entendió? No, como decía, en ese sentido, se suele elegir el DP50, ¿no verdad? Porque cuando tú eliges el 50% de un diámetro, se supone que tu interés al tú elegir esta tecnología del ciclón es precisamente eliminar como mínimo ese diámetro de partícula.
¿Ok? O sea que tú dices, bueno, las partículas que están por debajo de este diámetro no son de mi interés eliminar por lo menos con esta tecnología. ¿Okay? Mis partículas de interés son las que están por encima de este diámetro de corte. Entonces, normalmente, especialmente los sedimentadores, no tanto los ciclones, los sedimentadores no se suelen usar solos, sino que se suelen usar como en tándem con otra tecnología. ¿No? En el sedimentador, pues tú te aprovechas y elimina las partículas más grandes y luego la siguiente tecnología pues se enfoca en eliminar las partículas pequeñas. Eso no pasa muchas veces con el ciclón. Por eso vemos que son tecnologías que la eficiencia es un poco baja en comparación con otras. Pero de repente a nivel de coste te conviene más tener un ciclón. Muchas veces el ciclón es la tecnología que utilizo para eliminar la partícula y punto, porque me interesa eliminar esta partícula de cierto diámetro. Sin embargo, muchas veces hacer una eliminación de la partícula grande me vale a nivel de coste antes de yo aplicar una siguiente etapa que me elimine las partículas más pequeñas, como por ejemplo los filtros de manga. Okay. Entonces, con respecto a lo de el dimensionamiento del ciclón, lo que vemos acá es, como te decía, normalmente el ciclón es lo que me sirve. Luego, las partículas que no se eliminan por debajo de ese diámetro, pues se emiten. Entonces, con respecto a aquí, que era lo que me preguntaba, con estas informaciones que yo te estoy dando aquí, tú puedes aplicar las ecuaciones de diseño que dimos y conseguir el diámetro. Y ya una vez tienes el diámetro, pues recuérdate que todas las demás partes del ciclón están en relación al diámetro. Y luego a mayores, te digo, con esta información, determíname el DP50. Mira que te digo con una eficiencia del 50%. ¿Cuál es el mismo diámetro de partícula que yo puedo eliminar con una eficiencia del 50%? Bien. Ok, maestro, gracias. Lo que pasa es que estaba confundido ahí, pero ya entendí lo del P50. Entonces, miren aquí. El, Déjame ver cómo vamos acá. Vamos a ver el precipitador electrostático ahora. Los precipitadores electrostáticos son una, digamos, tecnología que se utiliza pues para retener material particulado de efluentes gaseosos que están, digamos, contaminados con grandes cantidades de partículas. Entonces, el precipitador, aquí tenemos una vista, ¿no? Un corte de un precipitador electrostático. Lo que suelen tener internamente son una serie de placas que me van a ayudar a hacer esta operación unitaria y a retener pues el material particulado. Luego vemos un poquito más de la eficiencia y la naturaleza de los efluentes que yo puedo elegir para este tipo de precipitadores. Pues suelen ser altamente eficientes. ¿Por qué? Porque me pueden eliminar hasta el 99 y más de las partículas que yo emito.
que normalmente son hechas de aleaciones de metales, especialmente en base a aluminio, ¿ok? Pues generan un campo magnético opuesto, o sea, un campo eléctrico positivo. Entonces, cuando la partícula fluye entre esas dos placas, pues se carga del campo eléctrico negativo y al verse cargada, pues fluyen hacia las partículas colectoras porque tienen un signo opuesto, entonces la atraen hacia las partículas colectoras. ¿Ok? Entonces, ¿qué resulta en ese sentido? Bueno, pues que las partículas, todas, casi todas, el 99% de las partículas se cargan sin importar su naturaleza de ese campo eléctrico negativo, salvo algunos casos excepcionales. Se cargan y se unen al colector. ¿Ok? Ese es más o menos el funcionamiento basal. Miren aquí otro tipo de composición de un precipitador electrostático. En este caso, miren cómo las placas colectoras son tubos, son cilíndricas, y la placa colectora ahora tiene el campo eléctrico positivo, y ven aquí como el hilo, que también tiene su pesita aquí debajo para mantener estabilidad, genera el campo eléctrico negativo. Entonces, cuando el fluido pasa a través de él con todas sus partículas ahí, el material particulado, pues todas se cargan del campo negativo y se adhieren a las paredes del tubo colector. En este caso son tubos colectores. ¿Se me entiende? Entonces, claro, en este sentido hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que nosotros hablamos de que aquí hay que aplicar un alto voltaje. Hablamos digamos, en precipitadores donde el caudal no es muy elevado y tal vez las partículas no tienen una concentración tan elevada, pues se pueden aplicar voltajes entre 100 milivoltios y hasta 1000 milivoltios. Sin embargo, para caudales elevados y concentraciones de partículas elevadas, pues hablamos de hasta 50.000 milivoltios y 100.000 milivoltios. O sea, hay un coste energético ahí muy alto. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que obviamente una vez el precipitador electrostático, las partículas se quedan adheridas a los colectores, sean placas o tubos, entonces hay que hacer alguna operación para que ellas caigan. Incluso cuando tú les retiras la corriente eléctrica, pues sí hay que hacerle la operación. Muchas veces las operaciones son automáticas, en el cual se mueven las placas o se mueven los tubos colectores, pues para inducir la caída del material particulado una vez se ha retirado el campo eléctrico. Y incluso hay muchas que pasan un fluido en contracorriente. Ese fluido puede ser gas limpio o líquido, agua, y recogen este material particulado. Okay. A ver si lo digo aquí. Aquí, por ejemplo, vemos aquí un precipitador electrostático donde las placas tienen hasta 4 hilos conductores, y miren aquí cómo pues la manera en la que se retira el material particulado adherido a las placas colectoras es con este sistema que lleva un fluido y que cae sobre las placas. Lo ven ahí, como cae sobre las placas, normalmente un fluido líquido, ¿ok? Pero igual puede hacerse con gas. Lo que pasa es que el gas se suele usar más para el de los tubos, porque tiene mejor eficiencia de arrastre. Miren aquí, por ejemplo, un precipitador electrostático industrial ya montado, ¿no? Entonces, ¿qué tienen los precipitadores electrostáticos? Bueno, los precipitadores electrostáticos son muy utilizados, por ejemplo, en procesos de combustión en la industria digamos, de generación de combustible, hidroeléctricas, así. Entonces, ya les decía yo, tiene una eficiencia de un 99% y retiene un gran espectro de material particulado, desde una micra y por debajo de una micra, desde partículas muy finas hasta partículas ya muy gruesas de 25 micras. Okay. El tiempo de residencia, señores, es muy corto. El tiempo de residencia es de en torno a 1 segundo, lo que dura el gas ahí en ese precipitador electrostático. Lo que quiere decir que esto es ideal para manejar grandes volúmenes de fluente. Cuando te tienes grandes volúmenes de fluente con este tipo de material particulado, pues
pues se pueden utilizar precipitadores electrostáticos. ¿Alguna situación con los precipitadores electrostáticos? Bueno, señoras y señores, la situación ahí es ¿cómo se llama? El coste. Claro, te tienes que pensar el coste. O sea, ya decía yo, si su efluente es un efluente, vamos a ver, si su efluente es un efluente con un bajo caudal, con partículas de gran dimensión, con cierto nivel de humedad, esa partícula. Bueno, para usted le conviene más un sedimentador o un ciclón porque el coste es mucho menos elevado y ya con eso tú logras conseguir la eliminación de la partícula. Claro, ya si tu caudal es muy grande, donde las partículas son muy finas, o tú tienes una granulometría de partículas muy variada y muchas de ellas son finas, entonces, bueno, y donde la norma te dice que tú tienes que retener hasta un X%, entonces tú dices, bueno, aquí aplico un sedimentador electrostático. Bien. Entonces, esos son algunos de los criterios que hay que tomar en cuenta para una tecnología u otra. Luego vamos aumentando. Cuando aumentemos la cantidad de tecnología, entonces vamos aumentando las situaciones de, mira, esta tecnología me vale para esto, pero aquella me vale mejor para otro. Bien, hasta aquí yo voy a mantener la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda o cuestionante, pues este es el momento de hacerla. Si no, en la próxima clase, el miércoles, entonces nosotros vamos a concluir esta parte de la tecnología de eliminación de partículas. Nos quedan como dos tecnologías más, que son los filtros, hay tipo MAN, hay otros filtros, y también los tecnologías de absorción para absorber partículas. Una vez terminemos eso, pues entonces nosotros vamos a ver, recuerden, el tratamiento de compuestos orgánicos volátiles y compuestos inorgánicos volátiles. Vamos a ver las diferentes tecnologías que hay para retener esos contaminantes en efluentes gaseosos. Preguntas, dudas, cuestionantes. Yo tengo una pregunta, Maestro, maestro. Que, Sí, Marcela y Jonathan tenían preguntas. Vamos a ver Marcela. sí, maestro, con respecto a los ejercicios, usted dijo que para el lunes, ¿hasta qué hora tenemos chance para subirlo a la página? Lunes hasta las 12 de la noche tienen para subirlo al Moodle. Hasta las 12 de la noche, ok, gracias. Ujú. Dijo que individual, ¿no verdad? Sí, individual. Ok, gracias. Y recuerden que eso es parte de su calificación. Recuérdense que de la práctica barajamos hasta un 40%, entonces hay que hacer esos ejercicios y entregarlos. Sí, Jonathan Ok. tenía una pregunta. era José Manuel. José Manuel. Sí. José Manuel, díganos. Mi pregunta va con relación a los ejercicios y a las ecuaciones de sedimentación. ¿Vamos a utilizar para resolverlo las ecuaciones primeras o siempre las semiempíricas? No, la semiempírica siempre, claro, la semiempírica. Porque recuérdate que las ecuaciones de que salen del análisis matemático que hemos hecho, se notaba que en la realidad no, o sea, que no se acomodaban perfectamente a la realidad, que había una desviación. Entonces, lo que algunos autores hicieron fue afinar esa desviación que había con respecto a la realidad. Entonces, claro, al afinar de manera práctica en la, digamos, en planta y en situ, en laboratorio, entonces se determinó que el factor semiempírico que había que agregarle fuera el de 32. O sea que, claro, usamos las ecuaciones afinadas. No vamos a usar las ecuaciones que tienen diferencia con la realidad, sino las afinadas. Por ende, siempre vamos a usar las ecuaciones semiempíricas. ¿Ok? Gracias, maestro. Excelente. Muy buena pregunta, ¿eh? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, como le había prometido, vamos a concluir un poquito más temprano porque nos hemos saltado el segundo break. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, señoras y señores, de mi parte ha sido todo por hoy. Ya más o menos planificamos lo que vamos a hacer en la próxima clase y las tareas que tienen que entregar. Entonces,
Si no hay más preguntas, hable ahora o calle hasta la próxima sección. En la próxima sección la puede hacer. Señores, de mi parte ha sido todo. Tengan feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima clase, que es el próximo miércoles. Okay. Gracias, igual. Pasen feliz.